Seguimos en este tiempo especial de alabanza, de adoración y de exaltación a nuestro Padre Celestial, quien está en los cielos, pero también habita en nuestros corazones. Es un tiempo hermoso en el cual Dios nos permite disfrutar, el vivir esta vida terrenal y el poder hacer todas las cosas que Él quiere que hagamos cuando estamos dispuestos a cumplir su santa y perfecta voluntad. En este momento, yo te invito allí a que oremos, a que agradezcamos a Dios por todo lo que Él está haciendo en tu vida, en tu familia, en tu entorno. Y dejemos en manos de Él toda situación que tal vez nos quiera quitar la paz. Amén. Entonces oremos a Dios. Padre bendito y glorioso, gracias te damos nuevamente. Gracias por nuestras vidas. Gracias por la salud, por nuestra familia, mi Señor. Por todo lo que nos permites vivir y hacer de tu mano, mi Rey. Este día lo dejamos en tus preciosas manos, anhelando que seas tú quien nos hablas, quien nos ministras, mi Señor, y quien nos llenas de tu amor, de tu sabiduría, de tu paz, mi amado. Te pido que esta palabra llegue a nuestros corazones viva y eficaz, y lo que tú nos vas a decir hoy, mi Señor, pueda generar el impacto que tú quieres que genere y que nosotros, al entenderla, podamos ponerla con práctica o seguir haciendo lo que debemos continuar haciendo en esta tierra, mi Rey. Te adoramos y te bendecimos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, estamos en el mes de mayo, ya hoy está concluyendo y durante este tiempo hemos estado hablando sobre diversas mujeres, desde el plano de mamá o de mujeres que fueron usadas por Dios para cumplir un propósito específico en esta tierra, pero también para que la voluntad de Dios se pudiera ejecutar. El viernes anterior estuvimos hablando sobre Noemí, sobre esta mujer que por su esposo y por sus hijos fue llevada o se desplazó a Moab, ¿sí? Pero también pudimos ver todo lo que Dios hizo a través de ella. Hoy vamos a referirnos en la vida de sus nueras, Orfa y Ruth. Dos mujeres también que no eran israelitas, dos mujeres a quienes Dios, pues por ser de esta región de Moab, no avalaba directamente, o el pueblo de Israel, conforme a las normas que Dios le había dado, no debían tener con ellas una relación entrañable. Pero bueno, vamos a ver en el libro de Ruth lo que Dios nos quiere mostrar hoy por medio de la vida de estas dos mujeres, Orfa y Ruth. Y entonces yo te invito allí a que tomes tu Biblia y busques en el libro de Ruth, capítulo 1, el verso 8. Y después del versículo 8 vamos a pasar por favor al verso 14 hasta el 18. Dice lo siguiente entonces, Ruth, capítulo 1, verso 8. Y Noemí dijo a sus dos nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Y de allí vamos al versículo 14, que dice lo siguiente: y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo: he aquí, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Qué precioso es ver este gesto de lo que es la verdadera amistad, de lo que es todo aquello que uno puede dar por alguien desinteresadamente, aún sabiendo que hay situaciones o condiciones adversas. Ante lo que venga, no interesa. Ahí está el vínculo entrañable de lo que es la amistad
y eso fue lo que demostró Ruth. Vamos entonces a ver cómo Dios nos enseña por medio de la vida de muchas personas, y en este caso es lo que va a hacer por medio de la vida de Ruth y de Orfa. En el versículo 4 de este capítulo 1 dice lo siguiente: los cuales tomaron para sí mujeres moabitas, el nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Bueno, te voy a dar una breve explicación del contexto de qué pasaba con Orfa, con Ruth y con Noemí. Noemí había salido con su esposo Abimelech de la tierra de Belén, porque allí dice la palabra que había escaseado el alimento. Salieron de allí juntamente con sus dos hijos, Malión y Kelión, y fueron a la tierra de Moab. El contexto de esta familia es algo que nos deja ver algo muy práctico comparado con lo que años después nuestro Señor Jesucristo enseñó por medio de la parábola del Hijo Pródigo. El Hijo Pródigo salió de su casa, salió a una tierra desconocida y al final resultó apacentando cerdos. En este caso no hablamos del Hijo Pródigo, sino de la familia pródiga, que salió de su tierra, fueron a una tierra desconocida, a la cual Dios no había enviado para la bendición, y allí pues recibieron una dura respuesta, podría decirse, como consecuencia por su acción de salir de la voluntad de Dios. ¿Qué pasó? Abimelech falleció, sus hijos consiguieron esposas, como lo vimos en el versículo 4, pero Malión y Kelión teniendo significados, y era enfermedad y también ser enclenque. En el caso de estos dos varones, sus nombres representaban que estaban en condición de enfermedad. Después de un tiempo estando ellos casados, murieron también. Y podemos decir que para el tiempo de Noemí, el contexto de esta mujer es que ella quedó totalmente desprotegida, porque ya no tenía su esposo para que la sustentara, ni tampoco sus hijos para que vieran por ella. Queda esta mujer totalmente desprotegida con otras dos mujeres. Pero ¿qué pasa con Orfa y con Ruth? Ellas son mucho más jóvenes, y lo que puede hacer Noemí aquí, desde un punto de misericordia, se puede ver así, es devolverlas a su parentela y a su tierra. Hay algo particular y algo que marca la historia, y es las decisiones que tomamos cuando se presentan las oportunidades. Y es lo que nos dice el versículo 14, donde dice lo siguiente: y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Entonces, desde este punto de vista, yo te invito a que hoy veamos, así en este mensaje, aunque faltaría muchísimo tiempo para hablar sobre la vida de estas dos mujeres, vamos a ver qué nos enseña Dios a través de la vida de Orfa y a través de la vida de Ruth. Y vamos a empezar con Orfa. Así como Ruth, ella era moabita. ¿Qué pasa con los moabitas? Los moabitas eran politeístas, o sea que creían no en un dios, sino en varios dioses. Dos de esos dioses, el principal de ellos era Quemos, y había otra diosa llamada Baal Peor, la cual se alude que era la diosa de la fertilidad, y así como vimos también en un sermón anterior, a ella se hacía una estructura en especie de cruz, como la conocemos hoy en el cristianismo, de manera cóncava, donde se encendía fuego dentro de esta cruz. Y allí las mujeres iban y ofrecían a un bebé del fruto de su vientre, iban y lo ofrecían a esta diosa como señal de fertilidad, o como pidiendo o sacrificando algo a ella. En este caso, una vez el bebé era totalmente consumido, venía otra mujer y hacía lo mismo. Estas prácticas, por supuesto que no van con Dios, son prácticas que nosotros llamamos paganas, o la Biblia la llama pagana, y por eso Dios nos manda a que quienes tienen este tipo de prácticas, aún de manera física o literal en la actualidad, en el tiempo de estas mujeres, o que tienen, mezcla con lo que hace el mundo y el paganismo,
Dios dice, no vamos a hacer así. Un río no puede llevar agua dulce y agua salada. O tú estás conmigo o no estás conmigo, pero no vas a mezclar las cosas. Entonces, estas mujeres, Orfa y Ruth, eran moabitas, politeístas, lo que se creía, y de allí vamos a ver lo que Dios también enseña referente a, o le había dicho al pueblo de Israel referente a los moabitas. Vamos a buscar, por favor, Deuteronomio, capítulo 23, verso 3. Libro del Deuteronomio, capítulo 23, verso 3, dice lo siguiente: no entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos no entrarán en la congregación de Jehová para siempre. ¿Qué había aquí? Dios estaba siendo muy claro que ellos, los moabitas, no entrarían a la congregación del pueblo de Israel. Entonces empezamos a ver que las cosas no eran fáciles para ninguna de estas dos mujeres cuando Noemí, al verse en la circunstancia en la que estaba, decide regresar a su tierra. Ella le dice a cada una de sus nueras, por favor vuelvan a su parentela, vuelvan a su tierra, porque yo voy a regresar nuevamente a mi tierra. No lo voy a hacer ya como cuando salí de allí, con mi esposo y con mis hijos. Lo voy a hacer como una mujer sola, y bueno, no tengo nada que ofrecerles. Desde allí vemos entonces la condición de Orfa. Tal vez es uno de los personajes que menos popularidad o menos publicidad han recibido en la Biblia. Y puede que Ruth tenga también algo que ver en ella o en esta situación, porque pues la decisión que Ruth tomó fue totalmente opuesta a la que tomó Orfa. Y también las consecuencias de estas decisiones pues fueron también muy diferentes. Al ver esto, podemos ver que lo que hizo Orfa puede compararse con apostatar, con la apostasía, a la cual Dios nos llama a nunca hacerlo. Dice lo siguiente: ¿qué es apostasía? La apostasía es la rebelión contra el poder divino, contra Dios mismo, ya sea por no obedecerlo al seguir a falsos dioses o por desviarse moralmente de la ley divina. Orfa, lo mismo que Ruth, habían tenido un tiempo con sus parejas, los cuales conocían a Dios y también tenían la costumbre de Dios. Entonces no podemos decir que Orfa no conocía a Dios, porque al estar compartiendo con quienes adoraban a Dios, sí conocía. De aquí, ella conoció a Dios, o mejor dicho, podemos decir que a ella le fue presentado nuestro Dios, el Dios de Israel. ¿Y quién lo hizo? La familia de su esposo. Pero al presentársele la oportunidad de elegir si seguía con Dios o si regresaba a sus antiguos dioses, ¿qué hizo ella? Bueno, la Biblia lo está diciendo ahí. Ella escogió la opción de regresar de donde venía, de regresar a sus tradiciones y a sus creencias. Eso es apostatar. Mira lo que dice el versículo 14 de Ruth capítulo 1. Ruth 1 verso 14 dice: y ellas alzaron otra vez su voz. Aquí Noemí ya les había propuesto nuevamente que regresaran a su tierra. Y lloraron. ¿Y qué dice lo siguiente? Es algo que nos lleva también a pensar en otra cosa. Y dice: y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Al Orfa besar a su suegra quiere decir que aceptó, la propuesta que Noemí le estaba haciendo, regresar a su tierra. Y hay algo particular en esto que me recuerda el momento cuando otra persona besó y hubo una traición. ¿Tú ya te acuerdas? Judas besó en la mejilla para que los soldados que iban a capturar al Señor Jesucristo supieran quién era la persona a quien debían capturar. Un beso. La palabra nos enseña del beso de Judas, pero mira que aquí también se está hablando del beso de Orfa. Ese beso fue también para dejar, para abandonar, y pues aquí se está viendo.
Entonces vemos que ante este ofrecimiento de Noemí, se puede ver que Orfa había aparentado una religión la cual no vivía. Estuvo compartiendo con personas que creían en Dios, estuvo tal vez teniendo las mismas prácticas que ellos tenían, pero no había en su corazón un cambio verdadero, no había en su corazón una transformación, sencillamente no tenía un encuentro con Dios. Y ante este caso, Orfa toma su decisión basada en un aquí y en un ahora, que le mostraba que la situación en Moab iba a ser difícil, pero tal vez en Israel iba a ser mucho más difícil. Y ella prefiere entonces decir, es mejor tener lo conocido a tal vez algo que no sé que venga y pues, aunque lo que ahora voy a tener sea malo, no sé, prefiero no arriesgarme. Allí, no sé si tú tienes en cuenta esto que puede mostrarse como falta de fe. Si Dios nos está moviendo hacia un lugar, si Dios nos está moviendo hacia una acción en un tiempo determinado, pues sencillo, cree en esto. Si Él va contigo, te irá bien. Si Él está contigo, no te dejará ni te avergonzará. Aunque toque sufrir, aunque toque pasar momentos adversos, Dios te dará la victoria, porque Él es quien va delante de ti. Orfa, ¿qué decidió? No, yo prefiero estar aquí, aunque esté mal, pero no arriesgarme a estar peor. Y de aquí, quizás esa misma visión centrada en el hoy, en este tiempo de cuarentena o en este tiempo de pandemia, sea lo que afecte. Eso es lo que hace olvidar que con Dios hay un mañana mejor. Tal vez el miedo de que el futuro que vemos pintado en nuestra mente sea tan pésimo como parece, se vuelva realidad, es lo que no permite avanzar, lo que tiene las personas estáticas y quietas. Y aún, mira que esto es algo curioso, aún en vez de siquiera quedarse ahí donde están, retroceden. Esto fue lo que le pasó a Orfa. Ella ya había avanzado un tiempo, pero no había en su corazón algo verdadero. Desde allí, tan pronto se le presentó la oportunidad, ella se apartó de Dios y regresó a sus antiguas prácticas. En un momento, tú tienes que decidir dar el siguiente paso. Orfa no se animó. ¿Qué harás tú? ¿Qué harás tú cuando Dios te mueva o te muestre algo a lo cual hay que avanzar? Esa es una muy buena pregunta y eso es lo que vemos en la vida de Orfa. Podemos pensar que hasta ese momento o hasta este libro es en lo que se habla de ella. No hay un lugar más donde se hable de Orfa. Pero vamos a ver ahora la vida de Ruth y lo que Dios nos muestra a través de esta mujer. Vayamos nuevamente al libro de Ruth, capítulo 1, versos 16 y 17. Y veamos lo que Dios muestra hermoso a través de la vida de Ruth. Ruth, capítulo 1, versos 16 y 17. Dice lo siguiente del verso 16. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y que me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. Y donde quiera que vivieres, viviré. Ten muy en cuenta estas palabras para ver si están en tu boca. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. ¿Será que había convicción en esta mujer? ¿Será que había en ella un vínculo entrañable de amistad hacia Noemí? Claro que sí, porque ¿qué más podía Noemí ofrecerle? ¿Qué más ataba a Noemí a que Ruth estuviera con ella? Absolutamente nada. En ese momento Noemí ya estaba desligando, estaba rompiendo cualquier forma de contrato que pudiera atar a sus dos nueras. Y lo precioso es poder ver cómo Ruth, con un corazón transparente, puro, limpio y sincero, le dice a ella, cuenta conmigo. No importa a dónde vayamos, no importa lo que tengamos que atravesar, no importa, pero hasta la muerte yo estaré contigo y tú puedes contar conmigo. Ese es el mejor
muestra de lealtad y de amistad que podemos ver hasta este momento, y es un corazón de alguien que verdaderamente ha tenido un encuentro con Cristo, lo que podemos ver ahí. ¿Qué pasó? Ruth tuvo la misma propuesta que Orfa, y Ruth también tenía la misma oportunidad que Orfa. Lo que varió fue la decisión que tomaron estas dos mujeres, pero también la consecuencia que llegó al haber tomado estas decisiones. Orfa, la respuesta que tuvo, bueno, fue tal vez una vida mejor, o no sabemos porque la Biblia no dice nada más de ella. Pero Ruth, la respuesta o la recompensa que recibió fue muy hermosa. Y hoy vamos a verlo, así como pasó con Rahab la ramera, vamos a ver lo que pasó con Ruth. Ruth también era moabita, estaba en la misma condición que Orfa. Y para ella su futuro también era incierto y hasta puede decirse oscuro. ¿Por qué? Por lo que leímos ahora en el libro del Deuteronomio, no entrarán en la congregación de los israelitas. En este caso podemos ver, vayamos nuevamente para ver algo particular que pasa en el libro del Deuteronomio. Capítulo 23, acuérdate mucho de ello. Capítulo 23, versos 3, y vamos a ver también el versículo 6, lo que dice aquí. Dice, versículo 3, no entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos. No entrarán en la congregación de Jehová para siempre. Y el versículo 6 nos dice, no procurarás la paz de ellos, ni su bien en todos los días para siempre. Imagínate lo que Dios manda a los israelitas a hacer con los moabitas, porque ellos no quisieron ayudarles en un momento determinado que lo necesitaban. Y por lo tanto, lo que Dios dice aquí es, no tendrás con ellos o no les ayudarás ni siquiera esto. Entonces el futuro que le esperaba a Ruth tal vez no era el mejor. Pero nuevamente, como vimos el domingo pasado, recuérdalo, Dios tiene propósitos y formas de moverse muy diferentes a lo que nosotros queremos, a lo que nosotros pensamos que es lo mejor. Él es Dios y Él no se mueve conforme a nuestra voluntad, sino que Él hace su voluntad y nosotros debemos actuar y obedecer a su voluntad. Amén. Ella no decidió abandonar a su suegra. A pesar de todo lo que tuviera que enfrentar, ella fue fiel y se mantuvo ahí. Y Ruth demostró fidelidad a la amistad de su suegra, aunque no recibiera nada a cambio. Recuerda que ya Noemí no tenía nada que brindarle a esta mujer, ni hijo, ni tierras porque las habían perdido todas, nada le podía ofrecer, solamente pobreza y un futuro incierto. Pero Ruth no solamente se enamoró del hijo de Noemí, sino que también se enamoró del Dios del hijo de Noemí. Hermoso esto, cuando tú tienes amor a Dios, estas cosas suceden. Y aquí esta familia le mostró un Dios por el que valía la pena dejar todo y aventurarse en una tierra extraña. Y Ruth lo aceptó. Mira esto, piensa en esto, tú que estás escuchando. Elegir a Dios no es cuestión de ¿qué pasará? No es con Dios así. Elegir a Dios no es una inversión en la bolsa de valores para ver qué resultados va a dar. Con Dios no sabemos cómo va a ser ese futuro que nos espera. Lo que sí podemos creer y saber a ciencia cierta es que Él nos da la victoria al tiempo en que se debe tener ella. Va a ser un camino no fácil, la puerta angosta, recuérdalo, comparada con el camino angosto, y allí lo opuesto a eso es la puerta ancha o el camino ancho. Con Dios vamos a tener momentos adversos, pero van a ser muy buenas los resultados de todo ello. Quien elige a Dios lo hace sin importar lo que parezca, sin medir las posibilidades. Y ahora una pregunta para ti, o más bien una confrontación. ¿O Dios es el centro de tus decisiones o sencillamente no es tu Dios? Piensa en eso.
¿O es Dios el centro en lo cual tú te mueves, a quien tú le pides la dirección a las decisiones que vas a tomar? ¿Quién tiene ese primer lugar en tu vida y a quien tú tienes en cuenta en todo? ¿Ese es tu Dios? ¿O sencillamente no es tu Dios porque no le tienes en cuenta para lo que haces, dices, piensas o sientes? Y finalmente vamos a ver cómo llega la recompensa. Dios a toda persona que decide obedecer y caminar con Él, le da recompensa. Nosotros sabemos que tenemos recompensa en el cielo, que aunque en esta tierra podemos disfrutar o no de algunas situaciones mejores, en el cielo tenemos gran recompensa. Pero miremos terrenalmente lo que Dios permitió que Ruth tuviera. Primero, Ruth fue con su suegra a vivir con el pueblo de Dios. ¡Qué precioso esto! Pasó de ser alguien que era aborrecida, pasó de ser alguien que no era aceptada, a llegar y formar parte del pueblo de Dios. Tuvo la oportunidad de volverse a casar, y lo mejor, con un hombre del pueblo de Dios. O sea que esto que hizo en ella le dio una identidad. Mira lo que dice el capítulo 4 de Ruth, verso 13. Ruth, capítulo 4, verso 13, dice: Booz, pues, tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Le dio la oportunidad de casarse con un varón llamado Booz, y aparte de eso, le concedió un hijo. Eso es lo que sigue como cuarto punto. Le dio un hijo a ella que no había tenido hijos. El versículo 14 del mismo capítulo 4 también nos dice algo, y en este caso fue: Noemí, recuerda que ya Noemí era una mujer que no tenía la oportunidad de ser nadie, alguien, en este caso por lo que la condición en la que estaba, pero al Ruth no desampararla, esta mujer le dio una identidad. Y aquí dice el versículo 14 lo siguiente del capítulo 4: Y las mujeres decían a Noemí: Loado sea Jehová, que hizo que no faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel. O sea que Noemí volvió a tener una identidad allí en el pueblo de Israel. Y finalmente dice que así como a Rahab Dios le dio el gran privilegio y la inmensa bendición de ser parte de la genealogía del Señor Jesucristo, en este caso de ser de los antepasados del linaje real de nuestro Salvador, en este caso a Ruth, Dios también le dio este privilegio. Aparte de que Ruth fue la abuela del rey David. Mira lo que dice allí, en este caso, Mateo capítulo 1, verso 5. Mateo capítulo 1, verso 5 fue el mismo pasaje, o en el mismo capítulo, donde vimos que Dios bendijo a Rahab. Mateo capítulo 1, verso 5 dice: Salmón engendró de Rahab a Booz. Booz, ¿te acuerdas quién era Booz? ¿Engendró de quién? De Ruth a Obed, y Obed a Isaí. ¿Quién era Isaí? El papá de David, el rey. O sea que, mira que en Dios no hay casualidades, en Dios no hay cosas sueltas. Dios tiene un propósito en todo. En este caso, Ruth entró a ser la nuera de Rahab y entró a formar parte del linaje de Dios. Es hermoso. Tú sigues leyendo de ahí para abajo y te das cuenta que ella fue una de los ancestros del Señor Jesucristo. O sea que en la Biblia podemos ver cómo Dios todo lo tiene encajado para que su propósito se cumpla, y es algo hermoso. Tú no eres una casualidad, tú no eres alguien sin valor, tú eres alguien a quien Dios le ha dado propósito de vida, alguien a quien Dios quiere bendecir grandemente, pero también usar para que sea de gran bendición a las demás personas. Entonces, yo te invito en este momento a que con esto que hemos visto en la vida de Orfa, en la vida de Ruth, tú puedas comprender con quién te identificas hoy.
Y recuerda que para Dios nunca es tarde. Tal vez si tú dices, en realidad yo conocí al Señor, caminé, me deleité con Él, pero después de un tiempo ya empecé a no orar, empecé a sentirme frío o fría, empecé a apartarme poco a poco y hoy en día ya no siento ese amor. Bueno, hoy puedes retomar ese camino. Hoy tú puedes dejar de ser como Orfa, que se apartó y jamás regresó, y empezar a caminar como Dios quiere, como Él quiere, recuérdalo. Y allí empezar a ver este ejemplo de lo que pasó en la vida de Ruth. Algo en lo cual hoy la historia nos marca y nos muestra lo precioso que Dios es y hace en cada uno de nosotros. En el futuro se hablará de ti, sobre lo que decidiste hacer, a favor o en contra de Dios. Bueno, entonces reflexiona en esto y piensa, ¿quién soy yo hoy? ¿Con quién me identifico? Y pídele a Dios que esa identidad que Él ya te ha dado siempre permanezca, que jamás apostates, porque la palabra condena fuertemente ese pecado. Y que por el contrario, cada día, no importa si los hombres te animamos, no importa si por medio de las actividades o aún en este tiempo que no nos podemos congregar de manera física, tú pienses, no, ya no es lo mismo, la iglesia se acabó. No, Dios es el dueño de la iglesia. Él fue el que la instituyó y Él es el que la mantiene. La iglesia jamás dejará de existir. Por el contrario, si tú te apartas de la iglesia, si tú empiezas a aislarte poco a poco, tú serás el que te verás afectado o afectada. Por ello yo te invito, oremos y comprométete con el Señor. Tú ya estás caminando con Él, síguelo haciendo. Dile, Señor, jamás me apartaré de ti, así como hizo Ruth con Noemí. Dile, si estás tibio, frío o tibia o fría, pídele a Dios que avive esa llama por medio de su palabra, por medio de su Santo Espíritu, y que tú nunca más dudes del poder, de la plenitud y del amor de nuestro Señor Jesucristo para contigo. Oremos y comprométete con Dios si así lo quieres. Padre soberano, gracias te damos por esta oportunidad que nos das de adorarte, de exaltarte y de darte lo mejor de nosotros. Hoy hemos visto por medio de estas dos mujeres lo que tú haces cuando hay disposición, lo que tú haces cuando hay aceptación, pero también obediencia, mi Rey. Y hoy te decimos, Padre, jamás, dile allí, jamás me apartaré de ti, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada, ni lo que está por venir, ni tribulación, ni angustia, nada, Señor, me podrá apartar de ti en Cristo Jesús, porque ahora yo te pertenezco y estoy dispuesto, dile allí, estoy dispuesta a caminar contigo hasta que tú me llames y de allí eternamente estar en tu presencia. Hoy yo digo voluntariamente, te pertenezco, Señor Jesús, te alabo, te adoro y te bendigo, y estoy dispuesta a seguir de tu mano siempre. Muchas gracias por esto que me das, este privilegio de poder conocerte y caminar contigo, pero lo mejor es de poder hablarle a quienes me rodean de lo que tú ya has hecho en mí y de lo que tú harás con todos aquellos que estamos a tu lado, Señor. Hoy te pedimos también, mi Rey, que seas tú obrando sanidad en todo aquel hermano, hermana o toda persona que tenga afectado su cuerpo, mi Señor. Para ti no hay nada imposible y en el nombre de Cristo Jesús te pedimos, sana los cuerpos enfermos, pero también sana el alma que está enferma, que está triste, Señor, que está agobiada. Sana, Padre Santo, a todas aquellas familias, parejas que están en tribulación, que están en división, mi Rey. Restaura todo lo que está pasando, Señor, en nuestras familias, en nuestros hogares, las finanzas, mi Rey. En ti creemos y no estamos temerosos porque tú tienes control de todo, mi Rey. Muchas gracias te damos, amado mío, y hoy que estamos terminando este mes de mayo, te bendecimos, Señor, y damos gracias por cada mujer que forma parte de nuestra vida, pero también por cada mujer que habita en este planeta y que habitará, Señor.
Te pedimos que las bendigas grandemente y que a todos los hombres nos des la oportunidad de bendecirlas, de tratarlas como tú quieres que las tratemos, mi Rey, y que este vínculo de hombre y mujer siga siendo algo precioso. El matrimonio instituido por ti, Señor, que se siga dando. En tus manos confiamos, en tus manos descansamos, mi Señor, y te adoramos por todo lo bueno, por todo lo hermoso, por el poder que hay en ti, Señor, y por el respaldo que nos das siempre en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados, deseo que este haya sido un muy buen tiempo en el cual tú le dices a Dios que eres de Él, de su pueblo, de su parentela, y que sigues enamorado y enamorada de Él sin importar lo que pase. Ahora te invito a que continúes con lo que resta del sermón, pero también a que estés en el tiempo del culto infantil, para que los niños también tengan allí su identidad y su crecimiento en Cristo. Muchísimas bendiciones de parte de Dios.